Decía Mario, 1 Samuel 22. 22. Dios permite a veces cosas en nuestra vida, pero no porque permite cosas nos abandona, sino que aquí vamos a encontrar una parte muy interesante donde el rey Saúl está persiguiendo a aquel que tiene que reemplazarlo como rey ungido por Dios. Y lo persigue de una manera muy cruel, porque Saúl, por su decisión personal, nunca le dio lugar a Dios, a pesar de que escuchaba mucho de Dios. Y al no darle lugar a Dios, su corazón se fue endureciendo. Y yo cada vez que veo a Saúl, me acuerdo de aquel pasaje de la Biblia, dice que aquel que había escuchado la palabra, ¿no es cierto?, que no le da trascendencia a Dios, vuelven los enemigos 7 veces más fuertes. El Señor lo explica eso en una parábola. Ese espíritu que fue rechazado vuelve con 7 espíritus para tomar posición para destruirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una cualidad muy grande. Tiene el poder de decisión de seguir al Señor o de rechazarlo al Señor. No es que, dice la palabra, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oír significa asimilarla, creerla y obedecerla. Cuando uno obedece al Señor, puede pasar por cualquier dificultad, el Señor siempre lo lleva adelante. Ahora, cuando reniega del Señor, las consecuencias las tiene porque está renegando contra el Señor. Saúl renegaba de todo. Renegaba del ejército, renegaba del pueblo, renegaba de los soldados, renegaba de todo. Todo le molestaba a Saúl. Hasta que llegó un momento que empieza a perseguir a David de una manera tremenda. ¿Cuál era el objetivo de Saúl? No era ir y hablar con David y ponerse de acuerdo. Era matarlo. Él iba siempre donde lo podía encontrar con la lanza para matarlo. Es decir, que tenía un espíritu adentro de maldad. ¿Cierto? David lo podía haber matado a Saúl. Pero David tiene un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben cuál es la voluntad de Dios? No matarás. Y la segunda, ¿cuál es? Amar la vida. Y respetar a aquella persona que está en el poder. David siempre respetó a Saúl como rey. Y cuando vio la dificultad, se iba. Podía haberlo matado a Saúl, pero no lo mató. En un momento dado, él dice una palabra que es muy dura. ¿Soy yo acaso alguien para matar al ungido de Dios? Y usted me dirá en esta noche, ¿pero cómo? ¿Saúl no era rebelde? Sí, pero Dios había permitido que llegue a ese lugar. Y como Dios permitió que llegue a ese lugar, David toma concepto que Dios lo puso en ese lugar y lo respeta.
Por eso, a veces, cuando vamos al libro de 1 Timoteo, Dios manda a orar por las autoridades, a los que están en eminencia. ¿Quiénes son? Los gobernantes, el presidente, los gobernadores, los diputados, senadores, comisarios, intendentes. Son puestos que Dios le ha permitido llegar hasta ese lugar. Y tenemos que orar por aquellos que están en eminencia. No dice por aquellos que a vos te gustan. Pero es malo lo que está haciendo. Vos tenés que orar por él. Porque él va a dar cuenta delante de Dios de cómo estuvo ordenando al pueblo. Esa no es tarea nuestra, sino es tarea de Dios. Dios permite que tal llegue a tal lugar, por algo llega. Y si Dios lo permite, Dios le va a pedir cuenta a tal persona. Y Dios le va a pedir cuenta a Saúl de lo que está haciendo. Y David, frente a eso, respeta mucho. Fíjese lo que pasa. Vamos a leer algunos versículos. Dice que en el versículo 1, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se les unieron muchos otros que estaban en apuros. Preste atención a esto. Que estaban en apuros, cargados de deudas o marginados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Quiere decir que esta gente, cuando se enteró de que David estaba en tal lugar, sus hermanos fueron a tal lugar y le contaron lo que estaba haciendo el rey, cómo los estaba oprimiendo y cómo los estaba maltratando. Entonces dice que David los cobijó y se los llevó con él. Es decir, tuvo un corazón amable de poder recibir lo que otros despreciaban. Esto tiene una enseñanza en el Nuevo Testamento que después vamos a ver. De allí se dirigió David a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David le permitiese en el refugio. ¿Por qué David va a este lugar, a Moab? Porque David conocía a la gente de Moab. ¿Y cómo los conocía? Si nosotros vamos unos capítulos atrás, nos encontramos en el libro de Ruth. ¿Se acuerdan el libro de Ruth? Que Noemí, con su familia, fueron a otras tierras, y cuando estuvieron en otras tierras, fueron teniendo problemas. Primero se muere el esposo, después se mueren los hijos, y los hijos que estaban casados, quedaron 3 mujeres. Entonces, una de las mujeres, que era moabita, casada con uno de los hijos de Noemí, la otra se fue. Pero la moabita dijo algo muy importante. Le dijo, con un corazón dócil, por eso vale mucho el corazón dócil, le dijo a Noemí, la suegra, le dijo: Noemí, yo me voy con vos, porque quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. Porque entendió el cariño y el afecto que Noemí le estaba dando a ella, que no se quiso separar de eso, no quiso dejar la bendición de lado.
quiso la bendición. La otra, Orfa, que era que era nuera, esposa del otro hijo, dice que se puso a llorar, pero agarró las cosas y se fue. Pero ella se quedó. Ahora, esa mujer moabita, ¿no es cierto?, viene a ser la bisabuela de David. Quiere decir que él tenía una familia constituida y una descendencia, porque esa mujer moabita, cuando llegó a la tierra de Israel, fue comprada, rescatada por un tal Booz, y ese Booz después tuvo un hijo que era Isaí, y ese hijo tuvo al padre de David. ¿Me entienden? Entonces, respetó la genealogía familiar, la descendencia. Dijo, en este lugar, yo vengo de esta tierra, me voy a cobijar en ese lugar porque sé que me van a respetar. Ahora, pasa lo mismo con los cristianos. Si usted pasa por algún problema, ¿dónde se va a cobijar? ¿Dónde están los cristianos? ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Porque es el lugar donde la familia de Dios está junta. Y donde todo lo que tenemos, nadie va a pasar hambre, sino que siempre va a haber alguien que le va a sustentar un plato de comida. De cualquier forma, siempre en la familia de Dios hay una comprensión y hay un cariño especial los unos por los otros. Se fue a Moab. ¿Y qué le pidió al rey de Moab? Le dijo, te voy a pedir algo, que recibas a mi familia. Y mandó a llamar al padre, a los hermanos y a todos, y los cobijó. Y él se quedó en la cueva. Y dijo, no es bueno, alguien le dijo, no es bueno que vos te quedes en la cueva. Vos tenés que salir. Y David salió de la cueva y fue haciendo las cosas que tenía que hacer. Cuando el rey Saúl se entera de estas cosas, se pone como loco. Fíjense lo que pasa. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Guliab, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl una lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quien le dijo, fíjese la definición que toma Saúl, pongan atención, hombres de Benjamín, de una tribu, ¿también ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que todos los que van nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? Ahora veo que todos ustedes conspiran contra mí. Es decir, trató de enfrentarlos con el pueblo, a sus soldados. Trató de enfrentarlos. ¿Ustedes piensan que David a ustedes le va a dar de comer, le va a dar esto, le va a dar otro? ¿Por qué? Porque muchos estaban pasando hambre y David los cobijó. Muchos tenían problemas y eran desamparados y David los cobijó. ¿Y ustedes piensan que van a hacer eso? Entonces manda algo muy tremendo. Fíjese lo que dice. Ahora veo que todos ustedes conspiran contra mí, porque nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instigó a uno de mis súbditos que se subieron y me aceche, como en realidad está pasando. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo, yo vi al hijo de Isaí reunirse en Noab con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech
consultó al Señor por David y les dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Fíjense en ustedes que el sacerdote lo recibe y le da provisiones a David para que vaya a tal lugar. Incluso le permite llevar la espada de Goliat, que era la arma más poderosa que había en aquel pueblo y en aquella tierra y alrededor, porque los filisteos eran hombres grandes, más de 3,50 metros, con armamento muy poderosos, y entonces cuando David lo vence a Goliat, lo primero que le hace es quitarle el arma. Con la misma arma que él llevaba, le cortó la cabeza a Goliat. Y entonces, cuando llegó el momento, dijo, ¿qué me pueden dar? Y le dieron esa arma a David, y se la llevó. Ahora, fíjese lo que pasa más adelante. Entonces el rey, versículo 11, mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a todos sus parientes que eran sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo, escucha, hijo de Ahitub. Diga, mi señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. ¿Le diste comida y una espada? ¿También consultaste al Dios por él para que se subleve y me aceche como en realidad está pasando? Le tiró la culpa al sacerdote, porque lo había ayudado a David. Ahí sigue más adelante. Escuchó el hijo de Ahitub. Dime, señor, respondió Ahimelech. Porque tú y el hijo de Isaí, eso ya lo habíamos leído, perdón. Y Ahimelech le respondió al rey, ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David? Fíjense lo que le está proponiendo el oficial. Dice, ¿quién te es más fiel que David? Que salió, peleó por el pueblo, que hizo lo que tenía que hacer, que defendió a esta tierra, y vos lo estás corriendo. Y sin embargo, dice, ¿ahora lo querés matar también? Ahora fíjense en lo que pasa. ¿Es acaso esta la primera vez que consultó a Dios por él? Claro que no. No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Le dijo ahora a Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda su familia. De inmediato el rey ordenó a los guardas que lo acompañaban, maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaban huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Se puso demasiado nervioso y atacó y quiso matar a todos. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano contra los sacerdotes del Señor. Fíjense, no dice contra los sacerdotes del profeta o contra los sacerdotes de David, sino contra los sacerdotes del Señor, porque los sacerdotes en ese tiempo lo levantaba el Señor. Y entonces le dice, así que el rey les ordenó a Doeg, pues mátalo tú. Aquel militar tuvo que tomar la definición porque estaba bajo las órdenes de Saúl. Entonces Doeg, el adomita, se lanza contra ellos y los mató. Y aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Quiere decir que mató a los sacerdotes que estaban ejercitando el trabajo de sacerdocio. Es decir, estaban vestidos para servir a Dios y Él los mandó a liquidar a todos. Luego fue a Nob
y el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres, mujeres, a niños recién nacidos y hasta los bueyes, los asnos y las ovejas. Quiere decir que fue a destruir todo. No quería que quedara nadie. Y si alguien quedaba con vida, que no tenga nada que comer. Destruyó todo. Pero siempre hay algo que Dios aparece. Sin embargo, un hijo de Ahimelech, llamado Abiatar, logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg, Enoc sabía que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo, no tengas miedo. Quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte tendrá que matarme a mí. Miren con qué fuerza David defiende a este hombre que escapó de esa matanza. Yo decía que esto tiene una enseñanza en el Nuevo Testamento. Primero, la primera enseñanza que yo encuentro, que David primero cobija a la familia y cobija a todos los desamparados. Y yo llego al Nuevo Testamento y encuentro en el Evangelio San Mateo capítulo 11 versículo 28 unas palabras muy lindas de parte del Señor, que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los hago descansar. ¿Qué hizo David? Vengan a mí y yo los hago descansar, y los hizo descansar. Este hombre que se escapó y que quedó desorientado y quedó desamparado, David lo cobija. Y el Señor también deja una enseñanza para nosotros. Dice la palabra de Dios: aunque todos me dejaren, el Señor nunca me dejará. Y el Señor siempre nos cuida y nos protege. El Señor pone hasta su vida por cada uno de nosotros. Nos defiende a capa y espada. Y el Señor defiende a sus hijos de todas acechanzas del diablo. Podemos pasar, hermanos, por dificultades, podemos pasar por momentos de angustia, pero nunca el Señor suelta la mano a sus hijos. Tomado de la mano del Señor, siempre hay victoria. Cada uno individual tiene que tener el contacto con su Señor. Por eso el Señor no dice: los que vengan a mí. El que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Lo recibo, lo abrazo y le doy la bendición. Déjese abrazar por el Señor y sin ninguna duda, frente a la dificultad, va a sentir la mano poderosa del Señor que lo abraza, lo cobija y lo cuida. Que Dios pues le bendiga.